y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre Celestial, pedimos la dirección del Espíritu Santo, pedimos la instrucción del Espíritu Santo para entender tu propósito, para discernir, Padre, tu voluntad para con nuestras vidas, Padre. Te amamos, Padre, te bendecimos. En Cristo Jesús te damos la gloria, Padre. Amén y amén. Conocer a Jesús para tener la vida de Dios. Hemos empezado a desarrollar como iglesia nuestra dinámica de trabajo, que está basada en 3 declaraciones. Como iglesia tenemos que conocer a Jesús, amar a Jesús y seguir a Jesús. Esto define la vida del cristiano. Ahora, ¿quién es un cristiano? Es aquel que tiene la vida de Cristo adentro de él. Es aquel que tiene a Cristo. ¿Quién es un cristiano? Es alguien que ha sido convertido en otra persona. Ya no es el que era antes. Hoy es una nueva criatura en Cristo. Ahora, estamos desarrollando cada uno de estos puntos. Y a lo largo de la semana hemos tocado el punto de conocer a Jesús. Ahora vamos a profundizar por qué tenemos que conocer a Jesús para tener la vida de Dios adentro de nosotros. En la mañana dijimos que teníamos que conocer a Jesús para dar frutos. Ahora vamos a conocer a Jesús para tener la vida de Dios adentro de nosotros. Juan, en su introducción del capítulo 1, hace una exposición maravillosa, inigualable, de quién es Dios, de quién es Jesucristo. Por eso le llaman Juan el teólogo. De hecho, no hay hombre que haya superado tal conocimiento y tal interpretación que este hombre tuvo de la revelación y de la persona de Cristo. Es algo maravilloso entender, hermano, que Cristo, hermano, no es un personaje histórico. Cristo no es una religión, sino que Cristo es Dios. Ahora, conocer a Jesucristo, hermano, es la base y el sustento de nuestra vida cristiana. Usted y yo hemos sido llamados no a seguir una religión, no a seguir una filosofía o una doctrina, no, sino a seguir a una persona. Y aquel verbo fue hecho carne. Y dice, y habitó entre nosotros. Y miren qué maravilloso lo que dice más adelante. Y vimos su gloria. No dice, y estudiamos su gloria, o entendimos su gloria. El propósito por el cual Dios se revela es para que veamos su gloria. La vida cristiana consiste en ver y disfrutar quién es Dios. Sí, hermano, conocer a Jesús no es saber más de Él. Conocer a Jesús, hermano, es tener la vida de Dios adentro de nosotros. Ahora, ¿quién es Jesús? Es Dios encarnado. Él se manifestó como la expresión pura de Dios. Por eso dice el versículo 1 del mismo Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ningún filósofo, ningún intelectual de la época pudo llegar a entender este versículo 1. Es muy elevado, es tan elevado, hermano, que nadie lo pudo superar ni entender el versículo. Por revelación de Dios y por el auxilio de muchos hermanos, hemos llegado a entender que el versículo 1 está hablando del principio de la manifestación del Eterno en la vida de nosotros. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que estos escritores eran judíos.
Aquellos, hermanos, que adoraban a Hashem, al Dios verdadero, hoy estaban llegando a la conclusión, a la revelación de que el Dios del Antiguo Testamento era el Cristo revelado en el Nuevo Testamento. Y para que un judío, hermano, llegara a decir eso, obviamente tenía que tener al Espíritu Santo dentro de él. Cuando dice, en el principio era el verbo, o sea, la palabra verbo significa un discurso hablado, habla del despliegue de conocimiento. El verbo, hermano, es desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo un tema, un solo tema, el tema más importante, que es el verbo de Dios, que era la expresión, la palabra, la infusión del interior de Dios se manifestó y tomó una forma humana. Esa palabra creativa, esa palabra que daba vida, esa palabra poderosa, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Antes de que las cosas existieran, Dios tuvo un plan. Antes de que todo existiera, había un plan, lo que nosotros llamamos el plan eterno de Dios. ¿Y sabe cuál era ese plan? La cruz. ¿Por qué? Porque la cruz vino a poner fin al pecado. La cruz estableció una nueva identidad. A la cruz, hermano, nos dio una nueva vida, porque es a través de la cruz de Cristo es que se inicia, hermano, una de las revelaciones más grandes que hasta ahorita, hermano, el enemigo no ha podido destruir, y es la encarnación, la glorificación, la manifestación de Jesucristo en su forma más plena como la persona de Dios. Como cristianos, hermano, tenemos que empezar a dar pasos firmes en cuanto a Jesucristo, porque, hermano, si no tenemos una idea bien clara de quién es Jesucristo, muy poco puede hacer en nuestras vidas. Ok, sí, Jesucristo es Dios, pero ¿qué hay más de eso? Volvemos al versículo 14. Y aquel verbo que fue declarado en el versículo 1, que dice, fue hecho carne. ¿Con qué propósito Dios se encarnó? ¿Cuál era el propósito por el cual Dios tomó una forma humana? ¿Para qué? Y habitó entre nosotros. El propósito no era decir, aquí estoy yo, soy Dios, adóreme. No. El propósito por el cual Él tomó una forma humana era para habitar entre nosotros, para hacer su morada en nosotros. Y dice, y vimos su gloria. Es aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que traducido, Dios con nosotros. Amén. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Desde su manifestación al mundo ha sido un motivo de discusión. Su nacimiento, hermano, tiene que ser asimilado, entendido por fe. No hay otro nacimiento como el de Cristo. No, es único. No hubo intervención humana, es un acto del Espíritu Santo. Una virgen concibió, por un acto del Espíritu Santo, concibió y dio a luz un hijo. No era cualquier hijo, era Emmanuel. Este es un nombre hebreo que no se menciona mucho, tiene mucha relación con el nombre el Eterno, y llamará su nombre Emmanuel. Él es Dios,
Enma significa el que se manifestó, el eterno, el que ya existía. Por eso y lo resume, porque es muy difícil explicarlo. Dios con nosotros. No era, hermano, el Dios que estaba en el trono. No era el Dios que estaba en los cielos. No. Era el Dios que estaba con nosotros. Y eso, hermano, esa aproximación es algo que transformó las bases de la fe en Dios. Ya no era que había un tabernáculo, un lugar santísimo al que se adoraba a Dios y se entraba una vez al año. No, eso desapareció. Dios rompía la estructura de un tabernáculo. ¿Para qué? Para hacer un tabernáculo en nuestro corazón. Él ya no era un centro de adoración. Cada persona, cada individuo se iba a convertir en un adorador. Esto es algo maravilloso, hermano. Algo que le arruinó el negocio a los judíos, algo que le arruinó el negocio a los religiosos. ¿Por qué? Porque Dios iba a habitar en el corazón de cada hombre que reconociera y entendiera que Jesucristo es Dios. Obviamente, hermano, este conocimiento debe de afectar mi vida, porque lo contrario simplemente sería un conocimiento. El conocimiento de Dios tiene que cambiar mi estructura de pensamiento, tiene que cambiar mis convicciones, tiene que cambiar mis creencias. De lo contrario, hermano, seríamos unos religiosos más. Y Cristo no murió por un montón de religiosos, murió por gente que había entendido el mensaje de Cristo y le entregaron sus vidas a Él. Repito, este conocimiento debe de afectar mi vida. Esas son las marcas de la iglesia verdadera. Esas son las marcas de un cristiano verdadero. Esa es la marca de que hemos entendido el mensaje. Un conocimiento, una palabra que afecta y cambia mi vida. Cambia mi conducta, cambia mi moral, cambia lo que soy, cambia mi forma de pensar, cambia mi visión de la vida, cambia todo. Hay gente que habla de Jesús y habla muy bonito. Hay gente que le canta a Jesús y lo hace muy bien. Hay gente que escribe libros acerca de Jesús, pero lamentablemente no viven a Jesús. Y eso es lo que caemos en la religión. Hablar de Jesús, predicar de Jesús, cantar de Jesús y escribir libros de Jesús y no vivirlo, hermano, es una religión. Ahora, no es que estén equivocados, no, sino que no hay una experiencia. Es como que le explicáramos a una madre que ya ha sido madre los pasos para ser madre. No se puede, ya tuvo la experiencia. A alguien que no ha pasado por esa etapa, sí le pueden explicar, mire, es una etapa de gestación muy maravillosa, usted va a pasar 9 meses y va a sufrir un montón de cambios físicos, hormonales, emocionales, y va a ser un proceso de dolor, de incomodidad, pero al final usted va a ver algo maravilloso. Se lo explica a alguien que ya lo experimentó y usted va a decir, ya tengo 5 hijos, ¿y por qué me lo explicaron? Pues Dios quiere que todos ya seamos madres, amén, amén, que tengamos la experiencia. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento religioso que tuvo un encuentro con Dios. Corra al libro de Job, el último capítulo de Job. Job era un religioso y mire qué maravilloso lo que él declara. O sea, lo que Job nos revela es el estado en el que muchos quizás están. Job capítulo 42. Léalo, del versículo 1 en adelante. Ojo. Respondió Job a Jehová y dijo:
Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Por tanto, me aborrezco, dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué se arrepintió Job? De ser un religioso. ¿De qué se arrepintió Job? De que de oídas le había oído. Job tenía una experiencia con Dios, pero a nivel de religión. Él solo había oído de Dios y aún así le había ido bien. Pero Dios no quiere solo que le vaya bien, no. Él quiere que usted tenga todo el favor de Dios. Job era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que amaba a Dios, pero cuando conoció, tuvo un encuentro con Dios, él llegó y dijo esas palabras tremendas. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Esto no lo puede decir un religioso, hermano. Cuando decimos que todo lo puedes, usted puede descansar en el Señor. Yo tengo un Dios que todo lo puede, entonces descansa. Pero si yo no creo que Dios todo lo puede, entonces aflíjanse. Mañana es lunes, mañana es un día, hermano, de expresar la gloria de Dios. Es un día de confiar en el Señor. Es un día de dar paso firme al Señor. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dice, tú conoces mi vida por dentro y por fuera, le dice Job. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, mire qué tremendo. Yo hablaba lo que no entendía. ¿Quiénes hemos caído en esta situación? Hablamos lo que no entendemos. Sí, Jesús es Dios, sí, pero hermano, si eso no es vida, es una palabra hueca, es una palabra vacía. Decir que Jesús es Dios sin experimentarlo, sin saborearlo, hermano, es algo vacío. Por eso Job dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cuando usted llega a conocer a Jesucristo, cuando llegamos a amar a Jesucristo y cuando llegamos a seguir a Cristo, entramos en una nueva dimensión. ¿Cuál dimensión? De conocer cosas demasiado maravillosas para nosotros que no comprendíamos. Hay cosas que solo estando con Cristo, viviendo a Cristo y siguiendo a Cristo, vamos a entender. Toda nuestra vida es sujeta bajo la gracia de Dios y hay una manifestación sobrenatural en nuestras vidas. Algo que inexplicablemente le mueva a esperar en el Señor. Algo que inexplicablemente le haga a usted adorar al Señor. Algo que inexplicablemente le haga doblar rodillas. Eso es una prueba de que hemos avanzado en la gracia y la verdad de Jesucristo. De oídas te había oído. Mas ahora, mire qué maravilloso. Mis ojos te ven. Job era un religioso y cuando vio a Dios, cuando experimentó la gloria de Dios, cuando recibió el favor de Dios, dijo lo que todo cristiano tiene que decir. Por tanto, me aborrezco por los años que estuve en la religión. Me aborrezco de solamente hacer el show o ser pancarta. Me aborrezco, dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. Y mire, había algo que detenía la bendición en Job. Había algo que no estaba bien. Y cuando Job entendió eso, hubo una liberación. Y esto es algo tremendo, hermano. Cuando yo entiendo quién es la persona de Cristo, hay una liberación en nuestras vidas. Miren lo que quita, lo que dice el versículo 10. Léalo, hermano.
Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Wow, y quitó el Señor la aflicción de Job. ¿Cuándo es que quitó la carga, el dolor, la amargura? Cuando él hubo orado por sus amigos. Hermano, ¿qué nos impide conocer a Dios? ¿Qué nos impide ver a Dios? Hay cargas religiosas que yo tengo que darme cuenta que son eso, cargas religiosas. Porque, hermano, el que nos acusa es la religión, el que nos acusa es el enemigo. Al venir a Cristo y estar en la vida cristiana, vivimos en una libertad plena. Porque cuando usted entiende quién es Jesús, hermano, está tan fascinado con Él que no quiere otra cosa. Cuando usted ha encontrado a Jesús, hermano, ha encontrado un tesoro. Cuando ha encontrado a Jesús, ha encontrado su vida misma. Y está tan enamorado, y está tan fascinado de Él, que no quiere otra cosa. Esto es lo que ocurre con hombres y mujeres que tienen un encuentro con el Señor. Y esto, hermano, es algo que todos los días debemos de desearlo. De desear estar con el Señor. De desear vivir para el Señor. Hay una orden en Hebreos 12:2. Corra a Hebreos 12:2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Aleluya. Esta es una orden. Esto, hermano, esto es algo que debe de definir mi trayectoria en esta vida. Yo tengo que caminar en esta vida con un propósito. ¿De qué manera tengo que caminar en esta vida? Hebreos 12:2 no lo dice. Lean. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo tenemos que vivir? Puestos los ojos en Jesús. Mire, el verdadero éxito comienza aquí. Puestos los ojos en Jesús. Hermano, esto define mi línea de vida. Yo camino puesto los ojos en Jesús. Camino puesto los ojos en el galardón. Puesto los ojos en la vida. Puesto los ojos en el llamamiento supremo. Puestos los ojos en... O sea, llamar nuestra atención. Que no haya otra cosa que llame nuestra atención nada más que la persona de Jesucristo. Ahora, ¿y quién es Jesucristo? El autor y consumador de nuestra fe. Nuestra fe se fortalece cuando entendemos quién es Jesús. Jesús, hermano, siempre lo repito, no es una religión, no es un gran personaje. Jesucristo es el autor y consumador de mi fe. Mi fe encuentra propósito, sentido, real, cuando se deposita en la persona de Jesús. Hermano, ¿se atrevería usted a vivir sin tomar en cuenta a Jesús? ¿Cómo podríamos hablar de amor, verdad, honestidad, amistad sin tener la vida de Cristo en nosotros? ¿Podríamos, hermano, vivir en esta vida sin tener a Cristo, sin tomar a Cristo en cuenta? Yo no lo haría. Desafiamos a Dios constantemente. ¿Por qué? Porque el hombre busca la vida en otra persona o en otras cosas y no nos damos cuenta que Jesús es la vida. Y esto compártelo todo. Hay gente que pierde su vida buscando la vida. Juan 1:4. Juan 1:4. Esto debería de bastarnos, y hermano, caminar con gozo. Sé que van a haber problemas, sé que van a haber momentos difíciles, sé que van a haber situaciones incomprensibles en su vida, pero cuando usted descubre esta verdad,
la abraza y descansa en ella, hermano, podemos caminar en victoria. Juan 1:4, ¿qué dice? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Wow. ¿Quién es Jesús? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es su vida? Mi esposa. ¿Quién es su vida? Mis hijos. ¿Quién es su vida? Mi trabajo. Mira, hay gente que pone su vida en otras cosas. Y no es que esté malo eso. El problema es que cómo sufrimos cuando esas cosas no las tenemos. Perder un ser querido es terrible. Es casi irreparable. Pero si Cristo es mi vida, tengo consuelo y fortaleza. Cuando Cristo no es mi vida y me ocurre un deceso de ese tamaño, al ratito voy yo. ¿Por qué? Usted no tiene que aprender a vivir su vida a través de otra persona, por mucho que la ame. Usted tiene que aprender su vida a través de la persona de Jesucristo. Ame con todas sus fuerzas a sus seres queridos. Ámelos, ámelos. Pero que tenga algo bien claro: su vida es Cristo. Y esto se traduce en bendición para los que están a su alrededor, porque Él es la fuente de donde emana todo. Y por algo también muy importante, que nos aparta de las tinieblas, dice el verso 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermano, ¿a qué tinieblas se estaba refiriendo? No se refiere a la falta, a la ausencia de luz física, no. Se refiere a las tinieblas del corazón. Se refiere a las tinieblas de la ignorancia, hermano. Porque ignorar quién es Jesús es estar en tinieblas. Y hay muchos evangélicos que no saben quién es Jesús. Y por no saberlo, no se alegran ni se emocionan. Cuando usted descubre quién es Jesús, hermano, ya la hizo. Cuando usted descubre quién es Jesús, usted descansa. Se acabó todo afán. ¿Por qué? Porque Él tiene control de todo. Amén. Un recién nacido lo ve afligido. ¿Ha visto un recién nacido con el recibo del agua? No, hermano, un recién nacido está feliz. ¿Qué es lo único que hace el recién nacido? Descansar en los brazos de su madre. Es tiempo de depositar nuestra vida en la vida de Dios. Es tiempo de descubrir que Cristo es Dios. Juan 14:23. ¿Cuál es la evidencia de que conozco a Cristo y amo a Cristo y sigo a Cristo? Y esto, hermano, es el cimiento de mi fe. El cimiento de mi fe descansa en esta palabra. Juan 14:23, ¿qué dice? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Dios no quiere bendecirlo, hermano. ¿Qué es lo que quiere Dios? Hacer morada en usted. Amén. Amén. Ay, no, yo quiero que Dios me bendiga. Yo quiero que me dé un plasma, me dé un celular. Dios no está interesado en los chunches. Dios está interesado en revelarnos a su Hijo y que usted responda a ese amor. Porque, hermano, todo amor, para ser amor, tiene que ser correspondido. Yo no podría estar con mi esposa, ¿cuánto? 29 años. Hoy vamos a cumplir 29 años. No podría haber estado con ella si Dios no supiera que ella me ama y ella no supiera que yo la amo. No son 29 años de aguantarnos, no, son 29 años de disfrutar. Es más, es mi novia, te la presento.
la amo, es mi novia. No podríamos vivir la vida cristiana si no amáramos a Cristo. No podría funcionar mi vida si yo no amara su palabra. No podría funcionar. No, es que yo amo a Cristo porque me da cosas. Y el día que no me dé, pues me voy para los mormones. De todos modos, hay muchas iglesias a las que puedo ir. Hermano, no se trata de recibir favores, se trata de recibir al que da los favores. ¿Cuál es la intención de Dios? Habitar en nosotros. Aquí lo dice. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, dice Cristo y el Padre, vendremos a él, dice, y haremos morada con él. Yo le decía a los hermanos que estamos en el entrenamiento: hermano, no le diga a Dios bendíceme, ya supere eso. Señor, bendícenos. No, Señor, hoy es lunes, bendícenos, Padre, guárdanos, bendícenos. No, ya no ore así. ¿Qué está diciendo, hermano? ¿Por qué no mejor dice: Señor, que tu presencia vaya conmigo? Es que no sé para dónde voy, Señor, es que mejor bendíceme, mejor dame tu bendición. Dámela. Como pedimos la bendición de la madre. Mamá, dame tu bendición. Vaya, no, que el Señor te bendiga. No, que la presencia de Dios vaya con nosotros. Moisés le dijo: si tu presencia no va conmigo, ¿qué le dice? No me saques de aquí, le dice. Así que, hermano, el día lunes, si la presencia de Dios no va con usted, no vaya a trabajar. Y aunque le estén hablando, mire, estamos hablando de que la presencia de Dios no va conmigo. Hermano, tiene que caminar con la presencia de Dios. Si no, hermano, las cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque el religioso solo quiere que Dios le bendiga. Y usted ya no busca una bendición, busca al que da la bendición. Ese es el éxito. Y sus palabras son firmes. Mateo 24:35. Y esta es la promesa de oír, de recibir, de creer y de vivir por la palabra. Dios no miente, y lo que Él ha dicho lo cumplirá en su vida y en mi vida. Mateo 24:35, ¿qué dice? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya. Todo va a pasar. Las modas, las crisis, todo, el cielo y la tierra. Pero mis palabras no pasarán. ¿Y qué pasaría si esas palabras están en nuestro corazón, hermano? ¡Wow! Estamos hablando de una seguridad eterna. Ahora, ¿qué es lo primero que hace la palabra en nosotros? ¿Qué es lo primero que hace cuando yo creo a la palabra, cuando yo amo la palabra y cuando vivo la palabra? ¿Qué es lo primero que hace? Juan 15:3. Y este ya es el último versículo. Juan 15:3. ¿Qué es lo que hace la palabra? De ahí la necesidad de todos los días depender de la palabra. Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Wow. Ya vosotros estáis. O sea, ya se realizó. ¿Cuándo fui limpiado? En la cruz de Cristo. Hace 2000 años yo fui limpiado. Porque creí en la palabra del Mesías. Porque creí en la palabra de Cristo y me apoyé en Él. Por eso dice el versículo 4. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva
Que te lleva, ¿qué dice? Mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Quiere evangelizar a alguien? Ocupe esta palabra. Mira, puedes tener los títulos que quieras. Puedes hablar inglés, francés, mandarín, ruso, chino. Puedes hablar lo que quieras. Puedes ser muy preparado. Puedes tener doctorado. Puedes tener conecte. Puedes ser todo. Pero te digo algo. Separado de Cristo, nada podemos hacer. Explíqueme usted como que alguien, teniendo todas las cosas en contra, Dios lo bendice. Y como alguien teniendo todo a su favor, no le amanece nada. La diferencia la hace Jesucristo. Y usted y yo somos llamados a hacer la diferencia en esta sociedad. No porque seamos mejores personas, no, sino porque la gracia de Dios nos ha alcanzado y ha sido derramada en nosotros y nos ha convertido y nos ha convencido y hemos llegado a entender que sin Jesucristo nada somos. Como iglesia vamos a proseguir, vamos a profundizar en conocer, amar y seguir a Jesucristo, mi Señor, mi Rey, mi Dios. Padre Celestial, gracias por habernos amado. Gracias por haber dado tu vida por mí. Gracias, Señor. Hoy podemos decir, como dijo Job, de oídas te había oído. He vivido un evangelio de oídas. He caminado solo de oídas. Mas ahora mis ojos te ven. Padre, oro para que nos permita ver tu gloria. Cada mañana, en cada circunstancia. Oro para que nos permitas hablar de ti, para que podamos adorarte, Señor. Oh Señor Jesús, gracias por habernos revelado ese plan de amor, por habernos dado el regalo más grande. Padre, que tu presencia vaya con nosotros, que tu presencia esté en nosotros, que tu presencia cubra a los seres que amamos, a nuestros niños, a los seres que amamos, Padre. Que tu presencia, Señor, esté en nuestro hogar y en cualquier lugar donde estemos, seamos hombres de Dios, mujeres de Dios, donde el aroma del cielo, donde la presencia de Dios nos acompaña. Somos tan frágiles, Padre, que sin ti nada bueno podemos hacer. Nos entregamos a ti, Padre. Te pedimos, Padre, que tu presencia, tu gracia vaya con nosotros siempre, Padre. Oro, Padre, para que tu presencia esté sobre cada uno de mis amados, Padre. Te bendigo en el nombre de Jesús y que la presencia de Dios vaya contigo, amor. Que nos sujete y nos revele la verdad, nos alimente y nos dé vida y vida en abundancia. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque ya me las diste. Solamente estamos esperando el tiempo de llegada de esas bendiciones. Padre, ya no oramos por las bendiciones, ya nos has bendecido. Solamente te decimos gracias. Queremos vivir, Padre, agradecidos.
Queremos vivir alegres. Queremos vivir, como dice tu palabra, puestos los ojos en Jesús. Toda vida que pone los ojos en Jesús, Padre, tú has prometido que no va a ser defraudada, que no va a ser avergonzada y que no va a fracasar. Haznos una iglesia que ponga los ojos en Jesús. Haznos una iglesia que camine en la gracia y la verdad, que es Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Bendito sea, Padre. En Cristo Jesús, Padre, te adoramos, Padre. Amén. Amén.